Saludamos al ingeniero Boris Edgardo Moreno. Buenos días, Boris. Bienvenido a Periodismo Bueno, Libre. buenos días, profesor Mena. Muchas gracias por la invitación y permitirme compartir la palabra con toda tu audiencia. Pero lo vemos muy bien allí, desde el lugar en el que nos está respondiendo. Vamos a hablar con usted sobre la COP16. Hay muchas inquietudes sobre este certamen, ingeniero. Bueno, quiero darle algunos datos de Boris Edgardo Moreno. Es ingeniero forestal, magíster en paz, conflicto y democracia, y se encuentra vinculado al movimiento ambiental crítico. Es un investigador social y un hombre que también participa de las luchas sociales, en este caso ambientales. Hay mucha inquietud, decíamos, Boris, en relación con la realización de la COP16, porque pues en diferentes sectores hay la preocupación en el sentido de que puede quedar convertido simplemente en un gran encuentro internacional que instrumentalicen las élites oligárquicas de Cali y el Valle como quieren hacer el alcalde y la gobernadora, y no haya resultados para las luchas sociales por la tierra, por la defensa de la naturaleza, del medio ambiente, las políticas de descarbonización del país, etcétera. ¿Cuál es su opinión en relación con la COP? ¿Servirá para la lucha por la recuperación, por ejemplo, de la tierra, como hemos planteado para este programa? Sí, mira, Alfonso, lo que pasa es que hay que hacer una diferencia entre la COP como conferencia de las partes y lo que significa la COP16 realizada en Colombia, porque esa realización abre las ventanas para que el país ponga en primera plana el debate sobre la pérdida de biodiversidad. Y para Cali y el Valle del Cauca, pues no solamente abre la ventana, sino las puertas, las claraboyas. Colocó en toda la opinión pública el debate sobre lo que significa en el territorio la pérdida de biodiversidad. Esa es la gran ganancia que puede tener las comunidades, la población de Cali y el Valle del Cauca. Para eso hay que entender dos cosas, que la COP15 definió lo que se llama el marco global de diversidad. Y ese marco global de diversidad tiene 4 objetivos y 23 metas. Entre los grandes objetivos está pues la conservación de la diversidad, el uso sostenible de la diversidad y la equidad en las ganancias de los recursos genéticos. A mí me interesa hablar hoy sobre unas metas específicas, en especial y sobre todo la meta número 2, porque ahí es donde tenemos que hacer el gran esfuerzo, tanto las organizaciones ambientales, sociales, comunitarias, en fin, todos los movimientos alternativos, porque esa meta nos permite territorializar la propuesta para Cali y para el valle geográfico del río Cauca. ¿Qué dice esa meta? Dice que al menos el 30% de las áreas degradadas al 2030 tienen que ser recuperadas. Ahora coloquémoslo en nuestro territorio. El valle geográfico del río Cauca está en una zona de vida que llamamos bosque seco tropical. El bosque seco tropical es el bosque más deteriorado en todo el mundo, más degradado. Y para el caso del valle geográfico, la palabra degradación hasta pierde sentido. ¿Por qué? Porque el 97% del bosque seco tropical ha sido destruido, ha desaparecido. Nosotros empezamos a hablar de que la palabra que realmente enuncia, que es capaz de explicar lo que ha sucedido con la cobertura boscosa llamada bosque seco tropical, es ecocidio. Aquí se ha realizado en el valle geográfico del río Cauca un ecocidio al bosque seco tropical. Tenemos solamente relictos que a lo sumo llegan al 3%. Entonces, ese ecocidio, ¿por qué fue dado? Ese ecocidio fue dado porque se deforestó para reemplazarlo por otra serie de prácticas. Esas series de prácticas están enmarcadas en 3 elementos. Uno, la pérdida de hábitat. Esa pérdida de hábitat se da ¿por qué? Porque
se empieza a generar un tipo de producción basado en la revolución verde que se llama monocultivo. El monocultivo tiene unos daños completamente fuertes en la naturaleza, incluida los seres humanos dentro de esa naturaleza. O sea, genera una serie de daños que más tarde podemos hablar sobre ellos. Y 3, permite la concentración de la tierra. Es gracias a ese proceso del monocultivo que se da esa concentración de la tierra. Entonces, bajo esas 3 dinámicas, pérdida de hábitat, producción basada en monocultivo y concentración de la tierra, se da lo que es el ecocidio al bosque seco tropical. Y entonces, ¿qué empieza a reemplazar el bosque seco tropical? Algo que ya los científicos están llamando el desierto verde. Y ese desierto verde tiene un nombre propio para nosotros, para el valle geográfico del río Cauca, que es la expansión en las últimas décadas constante del monocultivo de la caña de azúcar. Y ese monocultivo, pues como monocultivo tiene los daños que podemos hablar, pero en específicamente el monocultivo de la caña de azúcar nos lleva a otro elemento, es que es un monocultivo que exige mucha agua. O sea, requiere de mucha agua. 2, pierde fertilidad del suelo. Y 3, genera desplazamiento social y pérdida de conocimiento cultural y comunitario. Porque al desaparecer las plantas del bosque seco tropical, se pierde una relación de la población con esas plantas y esa relación se llama conocimiento, saber, el cual hoy por hoy casi que está también desaparecido ese conocimiento. Entonces nosotros decimos, la ventana, la puerta, las claraboyas, lo que se nos abrió en el valle geográfico del río Cauca, gracias a esa meta número 2, es que le podemos plantear al gobierno nacional que se recupere el 30% de las tierras que hoy están en uso exclusivo en el monocultivo de la caña de azúcar, liderado por los ingenios azucareros, que en un proceso de negociación con el gobierno nacional se le devuelvan a los pobladores con un objetivo específico, la producción agroalimentaria. Es fundamental de que esas 30% de tierras que se pueden negociar, que se pueden recuperar, tengan un objetivo, el uso sostenible del bosque seco tropical a través de la práctica de la agroecología. ¿Qué quiere decir eso? Policultivos, que además ha sido la tradición, pues, de nuestras comunidades. Siempre nuestras comunidades han trabajado la tierra a través de los policultivos. Y con eso termino para seguir conversando, querido Alfonso. Es que el no hacerlo significa seguir un error que ha cometido el Valle del Cauca. Es que renunció a su seguridad y a su soberanía alimentaria. Por dar solo un ejemplo, hace menos de un mes hubo un conato, o no sé si se dio como tal, de paro de transportadores en Nariño y no se había declarado en Nariño la hora cero, y ya en Cali y en los municipios cercanos a Cali ya habían subido los precios de los alimentos. Eso es algo que no se puede seguir continuando porque es un error histórico que han cometido las élites vallecaucanas, el renunciar a la seguridad y la soberanía alimentaria para mantener ese aumento constante del monocultivo de la caña de azúcar. Eso es un error que no podemos seguir dando porque eso nos trae grandes problemas para los procesos de reproducción de la vida acá en este bosque seco tropical. Pero la gran preocupación, insisto, ingeniero Luis Edgardo Moreno, es cómo instalar todo este debate y sobre todo cómo avanzar en la búsqueda de caminos que conduzcan al logro de esas tareas tan importantes que usted está planteando, cómo instalar todo ello en la COD 16, habida cuenta que también la alcaldía de la ciudad en manos de uno nada menos y nada más que de los propietarios de grandes territorios del monocultivo, y la gobernación del Valle también en manos de una dirigente política de la derecha que es afín a todas esas políticas del monocultivo, van a tratar de desarrollar e imponer también su propia agenda. Esa es la preocupación que nos asalta en este momento. Sí, en política siempre hay una disputa, ¿no? Y es una disputa que
que sobrepasa el concepto de intereses. Es una disputa que se da en el plano del conocimiento y del saber. Acá hay que tener claro un primer elemento. Es que Colombia firmó el convenio de diversidad biológica que viene desde la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 y que hace parte de la conferencia de diversidad y que esa conferencia de diversidad en la COP15 declaró esas metas. Esas metas son de cumplimiento, pues. Si bien es cierto, no son del bloque de constitucionalidad, sí son vinculantes. Entonces, al gobierno nacional hay que exigirle que cumpla con esas metas. Además, no solamente esa meta 2, sino también la meta número 18. La meta número 18 es muy importante para lo que venimos hablando, porque la meta 18 dice que se tienen que quitar los incentivos, o sea, los subsidios a la producción que vaya en detrimento de la diversidad en Colombia, pues en el mundo, pero para el caso de nosotros en Colombia, y que se tienen que empezar a generar incentivos para la producción que vaya en relación armónica con la recuperación de la diversidad. Acá hay que decir al gobierno nacional, mira, el gremio cañero tiene un subsidio a través de que las ciudades que tienen más de 500,000 habitantes, es obligatorio que el 10% de la gasolina que se vende en esas ciudades sea proveniente de alcohol carburante. O sea, de alcohol que se produce a través de la caña de azúcar. Ese subsidio tiene que desaparecer, porque primero que todo nosotros estamos pagando una gasolina a precio internacional y esa gasolina a precio internacional tiene un mejor octanaje y tiene que desaparecer entonces esa obligatoriedad del 10% que se tiene que dar, combinar la gasolina con el alcohol carburante. Y se tiene que dar entonces, empezar a dar ese subsidio ¿a qué? A prácticas agroecológicas, a policultivos, con la diversidad. Porque es que, vuelvo y le digo, esto es importante entenderlo y vamos teniendo más metas. Ya tenemos la número 2, ya tenemos la número 18 y tendremos otras. Pero esto es importante porque esto no es un problema solamente de cumplimiento de metas, que hay que hacerlo desde el punto de vista legal, sino dónde se marcan esas propuestas y por qué son importantes estas metas. Entonces, esto hay que redondearlo desde un marco mucho más amplio, entendiendo que es que en este momento el Valle del Cauca, Colombia y todo el mundo está atravesando una crisis ambiental. Y esa crisis ambiental significa que estamos perdiendo capacidad de reproducción y de metabolismo de la vida en el planeta. Y esa crisis ambiental hay que mirarla en 3 elementos. La una, que es la más importante a mi forma de ver, que es la pérdida de biodiversidad. La segunda, que es el calentamiento global. Y la tercera, que es la contaminación. Entonces, en el plano de lo que siempre he planteado a la hora de estudiar las metas del marco global de diversidad, eso hay que hacer una lectura desde el punto de vista territorial. Y para que ese cumplimiento se dé en el territorio, fundamentalmente tiene que haber un proceso de organización y movilización, porque per se no se va a cumplir. Yo no tengo ninguna esperanza en que la ONU venga a cumplir las metas y haga una gran presión. Tengo una esperanza, ojalá no esté tan equivocado, no sea un ingenuo, de que el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro sí tenga la voluntad de cumplir esas metas y que entienda que la 2 es la más importante porque es la que nos permite construir una relación armónica con la naturaleza. La 3 es importante, pero no tan importante como la 2. La 3 es la de áreas protegidas, que está muy bien y que tenemos que seguir trabajando sobre las áreas protegidas. Pero la 2, que es la que dice que tenemos que desarrollar prácticas de uso sostenible y que la única forma de hacer esa práctica de uso sostenible es la producción agroecológica, es decir, producir alimentos bajo policultivos. Y déjame terminar con eso porque es tan importante para el territorio. No solamente porque pues, dependemos de otras regiones para basar nuestra seguridad alimentaria, sino porque eso nos genera problemas de pérdida de conocimiento y sobre todo problemas en la salud. No es lo mismo comerse un bocachico importado de Argentina a comernos un bocachico que sea del río Cauca y que hoy por hoy es muy difícil conseguir. Porque cuando nosotros estamos alimentándonos, o sea, consumiendo alimentos naturales que son necesarios para nuestra vida, se está dando 3 factores, profesor Mena.
Uno que es el nutricional, dos que es el informático y tres que es el energético. Y por eso el consumir alimentos que sean producidos dentro de su misma área geográfica donde su cuerpo está realizando su vida es muy importante, porque tiene los nutrientes que necesita su cuerpo para vivir en armonía y con la naturaleza. Dos, porque tiene una información que es el conocimiento que generan los productores de esos alimentos. Y tres, porque tiene una transferencia energética que solamente se da cuando tú consumes alimentos en el área donde tú vives. Muy importante esa pedagogía que usted hace, ingeniero Boris Edgardo Moreno, porque hay que aterrizar esto de la COP16. La gente todavía no tiene conciencia ni suficiente información, yo diría que muy poca información masiva sobre el significado, los contenidos y sobre todo las repercusiones que tendrán las conclusiones de la COP16. Ustedes acaban de realizar la semana inmediatamente anterior, el sábado, 8 días, un encuentro de diferentes organizaciones sociales, comunitarias, medioambientales, defensoras de la naturaleza, expertos, en la ciudad de Cali, en la sede del CECED, precisamente en este proceso de organización, porque a esto hay que meterle pueblo, ¿no? A esto hay que meterle organización social y comunitaria, o si no, reitero, se nos queda, como es nuestra gran preocupación, en un encuentro por allá de 160 delegados de muchos países del mundo. Sí, un gran escenario, ¿no? Que es importante para el gobierno del cambio, para el gobierno progresista, pero de él deben quedar conclusiones importantes para nuestra sociedad. Coméntenos acerca de ese encuentro y cómo se está organizando, cómo se están organizando los sectores sociales, las comunidades, los colectivos sociales para su participación eficaz y efectiva en la COP16. Sí, el sábado pasado hicimos la segunda reunión de una propuesta que venimos consolidando entre diferentes colectivos y organizaciones y comunidades que le hemos denominado Movimiento Ambiental Crítico. Y eso, ese tercer nombre, ese segundo apellido, o ese primer apellido, entendiendo que el nombre es Movimiento Ambiental y que el apellido es crítico, es fundamental aclararlo, porque nosotros nos alejamos fundamentalmente de ese ambientalismo que solamente se enfoca en como una especie de ciudadanía ambiental. O sea, que todos sus discursos, sus narrativas, sus proyectos está en que no gastemos tanta agua en la casa, que nos bañemos entre 2 o 3, de que recojamos un poco de agua lluvia, de que no botemos el papelito en la calle, que cuando salgamos llevemos la bolsita para recoger la caquita de los perros, que está bien. Yo no estoy en contra de eso, ni más faltaba. Pero eso no llega a las causas estructurantes de la pérdida de diversidad que tenemos en el valle geográfico del río Cauca. Entonces, por eso es elemento crítico. Es elemento crítico. Es decir, cuando usted dice crítico, quiere decir que usted asume la problemática desde la raíz, en el concepto exacto de lo que significa la raíz en la planta. O sea, donde se nace, donde se empieza a generar la estabilidad, donde se toman los nutrientes. Entonces nosotros cuando decimos críticos, que vamos a la raíz, o sea, que queremos ser radical. Y hay que darle ese nombre así y hay que entender, le pido a toda la ciudadanía, a toda su gran audiencia, que entienda que radical es algo positivo, porque quiere decir que va con el conocimiento a la raíz. Y entonces nosotros decimos, ¿cuáles son las causas estructurantes de la pérdida de diversidad en el valle geográfico del río Cauca? Y oh, sorpresa, lo ha dicho el IDBES, que es la plataforma intergubernamental para la biodiversidad. Lo ha dicho el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y no en este gobierno, sino hace 10 años. Lo ha dicho la CDC. Lo que pasa es que en documentos que quedan allá en los anaqueles, sin ningún tipo de ejercicio. El primer factor de pérdida de diversidad en el mundo, en Colombia y sobre todo en el valle geográfico del río Cauca, es la concentración de la tierra. Y mira acá una cosita que se empieza a unir para hablar de la paz total. ¿Cuál es el factor estructurante de las violencias políticas en Colombia? La concentración de la tierra. Y esa concentración de la tierra es el causante también de la pérdida de diversidad en nuestros territorios. Entonces, eso acá se empiezan a notar que esa raíz es el origen de todos los problemas pues, que tenemos en el orden de territorio, en el orden de nación. Entonces, desde ahí nosotros estamos planteándole al movimiento social, al movimiento ambiental, a las comunidades, la conformación, la estructuración de este movimiento ambiental crítico
que sea capaz de plantear frente a un proceso organizativo de movilización, entendiendo movilización desde el más amplio de su acepción, de sus significados, estructurar el cumplimiento de las metas que benefician a nuestros territorios y al beneficiar a nuestros territorios, por ende, benefician a nuestras comunidades. Y en esa está la meta 2, la meta 18, como he venido hablando, la meta número 10, la meta número 4 y la meta número 23, que es muy importante porque está basado en entender la recuperación desde la diversidad, desde la perspectiva de las mujeres. Y eso es supremamente importante, porque las cuidadoras de la vida, las cuidadoras de la naturaleza hasta hoy han sido las mujeres, han sido nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras tías, cosa que hay que revertir también porque los hombres tenemos que empezar a ser cuidadores de la vida y de la tierra. Nosotros tenemos que empezar también a entender la necesidad de que en nuestras prácticas masculinas está incluido el cuidado de toda la vida en el planeta. Y eso empieza por cosas muy pequeñas hasta cosas muy grandes, como el hecho de que la masculinidad empiece a entender lo importante de cuidar a nuestros hijos y de tener una relación amorosa y ética con cualquier componente de la naturaleza. A eso es lo que estamos invitando. Tendremos más reuniones para conformar ese movimiento ambiental crítico que está pensado en generar una movilización antes de la COP, pero en construir una gran plataforma política nacional para después de la COP. Una gran plataforma política nacional, importante anuncio este. Es decir, ese será un resultado importante desde el punto de vista social y político, de políticas de Estado, de políticas ambientales, para que el movimiento social, comunitario, popular esté integrado. Y a propósito, hemos visto muy activa a la ministra del Medio Ambiente, Susana Mohammad. ¿Cuál es la relación? Obviamente ella la que está liderando también todo este proceso. ¿Cuál es la relación de los movimientos medioambientales, populares, comunitarios, en este proceso de acercar a la sociedad colombiana, a la sociedad a la base, a los preparativos y al desarrollo de la COP16, Boris? Mira, hay que reconocer, así compartamos en totalidad o solamente una parte, de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible generó algo que nunca se había hecho en una COP de biodiversidad, es que generó en términos territoriales lo que se llama una zona verde, donde todas las personas del país y que vengan por fuera del país pueden asistir, y una estrategia que tiene un buen nombre, que se llama la COP de la gente. ¿Y lo hace en qué sentido? Para tratar de quitarle tanta importancia a lo que va a ser la zona azul, que sí van a estar los delegados de 196 países, van a haber un proceso de negociación, que obviamente tenemos que tener una perspectiva crítica frente a lo que suceda allá, pero en el concepto de la que la gente está diciendo, relacionémonos entre nosotros, miremos las posibilidades reales a corto, mediano y largo plazo de apropiarnos, de hacer nuestras esas metas y empezar procesos de exigencia. Yo en eso sí se lo reconozco a la ministra María Susana Mohamed y al gobierno de Petro, de que le dio un sentido a la realización de esta COP16, porque no solamente fue traer acá a la ONU y dejar su espacio y que se reúnan pues las élites mundiales a definir el futuro, sino que le dio la oportunidad al país de que empiece a generar debates, espacios organizativos, articulaciones que le permitan que nosotros empecemos a apropiarnos, a generar políticas territoriales y nacionales frente a lo que es el proceso de recuperación de la pérdida de diversidad, de reinversión de esta realidad. Eso hay que reconocerlo. Obviamente no lo compartiremos todo, lo compartiremos los procesos, pero yo creo que tiene bien recibo lo que se está haciendo desde el gobierno nacional. A propósito de los temas de defensa del medio ambiente, vamos a dialogar dentro de unos pocos minutos con habitantes y líderes comunitarios de Bochalema, en donde se está presentando precisamente un atentado, denuncia a la comunidad a el ecosistema. Y tiene mucho que ver con lo que estamos dialogando. Para finalizar, ingeniero Boris Edgardo Moreno, en Colombia ha habido un gran debate en relación con una base norteamericana o
una avanzada allí en Gorgona. ¿Cuál es la posición del colectivo que usted orienta en relación con lo que se está desarrollando en Gorgona, que ha sido muy cuestionado? No, nosotros estamos en contra completamente de que haya una base militar en Gorgona, porque además cuando uno está planteando elementos como recuperación de la pérdida de diversidad, lo que está diciendo es toda una serie de acciones, de lenguajes, de narrativas, de articulaciones, para que la vida se siga reproduciendo. O sea, para que la vida siga siendo ese factor importante a la hora de tomar decisiones. Y pues una base militar pues va en contravía de cualquier discurso que haga una apología a la vida y a los ciclos vitales que permiten a su reproducción. No, una base militar no tiene sentido ni ahí ni en ningún lado. Y más, y mucho más, cuando es una base extranjera que solamente tiene intereses geopolíticos para mantener la hegemonía mundial de un país. No, nosotros estamos completamente en contra de que haya una base militar ahí en Gorgona, porque es la injerencia del imperio acá en nuestro país, pero además también estaríamos en contra si fuera una base militar nuestra. Es que tenemos que empezar a entender que cuando nosotros decimos que la vida es la última instancia, o sea, el factor en el cual se tiene que basar cualquier tipo de decisión, pues quiere decir que todas esas acciones que anteriormente se priorizaban, pues pierden validez. Y por lo tanto, todas esas estrategias geopolíticas a nivel militar tienen que perder validez para poder construir, pues, una sociedad que siempre esté articulada, que esté basando cualquier tipo de decisión en mantener la vida en el planeta. Es que lo que está en juego es eso. Y eso no es una visión apocalíptica, eso es una visión real y concreta, porque los mal llamados recursos naturales, porque a mí esa palabra recursos no me gusta, pero digo mal llamados recursos naturales, o sea, la naturaleza, nuestros semejantes, pues se han estado destruyendo. Y al estarlos destruyendo estamos perdiendo las contribuciones que hace la naturaleza a todos los seres vivos. Yo creo que cuando hoy hablamos de comunidad, le digo a la querida audiencia, tenemos que entender que cuando hablamos de comunidad, no solamente hablamos de la comunidad de seres humanos, sino que hablamos de la vida de los seres humanos y de las vidas no humanas. Y que eso es fundamental. No podemos, ninguna especie en el planeta puede vivir sin las relaciones que se generan con otras especies vivas. Eso no se puede dar. De la naturaleza viene, así rápidamente, la alimentación. Es imposible vivir sin alimentación. Es imposible vivir sin un aire limpio. Es imposible vivir sin agua y eso es un debate que algún día tenemos que empezar a dar. La importancia del agua, tanto superficial y subterránea, aquí en el Valle Geográfico del Río Cauca. Pero de ahí vienen nuestras medicinas. De ahí viene, de las plantas viene la inspiración, la capacidad de creación que tenemos los seres humanos, viene de esa relación con las plantas. Por eso las comunidades que tienen un contacto más cercano con la naturaleza son más creativas, compañero Mena, tienen mayor capacidad de imaginación y de creación. Y mientras que las poblaciones que estamos confinados a mundos artificiales, perdemos esa capacidad. O sea, perdemos una cualidad como ser humano, que es la capacidad de la imaginación y de la creación. Y ahí que nuestro lema desde el movimiento ambiental crítico, con eso termino, es por una biodiversidad más cerca de nuestros cuerpos. A eso es fundamental lo que le estamos apostando. Totalmente de acuerdo con usted, ingeniero Boris Edgardo Moreno, y especialmente en el último punto en relación con lo de Gorgona. Estamos en total desacuerdo con cualquier injerencia extranjera en nuestro país, así como no debemos no debemos ejercer intromisión en los asuntos internos de otros países y menos de los países hermanos. Agradecemos su participación en el día de hoy en Periodismo Libre y seguramente tendremos oportunidad de tenerlo de nuevo aquí para seguir haciendo pedagogía en relación con la COP16 y sobre todo para que le informe a la audiencia de Periodismo Libre en Vivo cómo se está vinculando y cómo se puede seguir vinculando la comunidad a los preparativos y a los desarrollos en búsqueda de conclusiones eficaces y efectivas en beneficio del pueblo colombiano en la COP16. Gracias, ingeniero. No, gracias a usted, profesor Mena, y termino invitando a toda su querida audiencia a que esté participando de este movimiento orbital crítico, que lo que estamos buscando es fundamentalmente recuperar la diversidad y recuperar tierra para todas aquellas personas, hombres, mujeres, de cualquier tipo de género,
que quieran darle dignidad a la tierra de nuevo, que se sientan parte de la tierra, que entiendan que eso no es un discurso, sino que es una forma de vida, el ser hijos de la tierra y que debemos de cultivarlas como tal, con una relación. Bueno, y ahí queda clarísimo ese gran objetivo de la lucha por la recuperación de la tierra para enfrentar el monocultivo que tanto daño hace a la región y que viene de tiempo atrás y que tiene pues todas unas implicaciones históricas, pero además de ellas políticas, sociales y económicas que afectan a nuestra población. Muchas gracias, ingeniero Boris Edgardo Moreno.